Gente, los que estamos en Europa, buenas tardes, buenos mediodías, buenos días para los que están por América, para los que se nos están uniendo. Muy buenas a todos y a todas. Es un placer para mí, como miembro del equipo del profesor Eduardo Martín, hacer su presentación en esta nueva charla del programa de charlas de amigos del IAC. Eh, el profesor Martín es una persona de una amplia experiencia. Lleva muchos años, es profesor de investigación en el Instituto de Astrofísica de Canarias, con más de 30 años de experiencia en investigación de objetos de masa subestelar. Eduardo tiene más de 300 publicaciones revisadas por pares, con un índice de igual a 90, y ha sido descubridor de algunas de las primeras enanas marrones, en cúmulos abiertos y también de algunas de las primeras binarias enanas marrones. Ha sido proponente también de la nueva clase espectral ultrafría L y es desarrollador también de la prueba del litio para objetos subestelares. Actualmente, Eduardo Martín, el profesor Martín, es investigador principal del equipo de la Euclid Ultracure Dwarf Independent Legacy Science y del proyecto Substellar. Este último es un Advanced Grant que le fue otorgado al profesor Martín por el Consejo Europeo de Investigación y en ambos casos para aprovechar los resultados de la misión Euclid. Por último, antes de dar la palabra a Eduardo, comentarles que el profesor Martín tiene también una amplia experiencia formando escuelas. Muchos investigadores han hecho doctorados bajo su dirección, algunos de los cuales, varios de ellos, continúan investigando en estos temas en los cuales el profesor Martín trabaja. O sea, es un placer para nosotros ponerlo, eh, para que el profesor Martín les ofrezca esta charla, en la cual seguro les va a presentar temas de gran interés y algunas cosas curiosas seguramente. Sin más preámbulo, le doy la palabra al profesor Martín para que realice su presentación como parte de la charla del grupo, o sea, del programa de amigos del IAC. Adelante, profesor Martín. Dejo de compartir. Gracias, Alberto. Gracias a todo el equipo de amigos del IAC y por supuesto, a los propios amigos del IAC. Bueno, pues tengo el placer y el honor de participar en este programa de actividades. Viaja con nosotros a través del tiempo y del espacio de los amigos del IAC. Y he elegido hablarles de un tema que lo he puesto con interrogación, que hay entre las estrellas y los planetas. Así que, bueno, me gustaría compartir con ustedes acerca de este tipo de objetos que ha mencionado Alberto en su introducción. Son los objetos que conocemos como objetos subestelares. Bueno, ya Alberto lo ha dicho, que soy profesor de investigación en el Instituto de Astrofísica de Canarias y científico independiente de la Agencia Europea Espacial en la nueva misión espacial llamada Euclid. Los temas que hoy les voy a presentar es, por un lado, los objetos subestelares como enlace entre estrellas y planetas, y por otro lado, esta misión europea espacial que va a revolucionar, está ya revolucionando muchos campos de la astrofísica y en particular, pues hoy vamos a ver algunas de las cosas que están sucediendo en el ámbito de la astrofísica subestelar. Aquí pueden ver una foto del equipo que se ha constituido con la financiación del Consejo Europeo de Investigación. Eduardo, perdona, ¿podrías poner en modo Pantalla presentación? completa. Pantalla. Ah, muy bien. Sí, 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 claro, claro. sí que sí. Sí, sí, así se verá mejor. Sí, gracias por recordármelo, Elvira. Bueno, esta es una fotografía reciente del equipo completo. Aquí está Alberto, que ha dado la introducción y es el gestor. Y luego, pues, tenemos en el centro a una estudiante de doctorado procedente de Grecia. eh, Luego, pues, hay dos estudiantes de doctorado más, una de Andalucía, otra de Irán.
oyendo? Sí, ¿verdad? ¿Algo pasó? Algo pasó y ya yo no le oigo a ustedes. No sé. ¿Ustedes No, me ahora oyen? sí, Sí, te escuchamos ahora bien, sí, Eduardo. Sí, sí, Ah, sí. vale, que se me activó algo aquí del audio, no sé qué pasaba y les dejé de oír. vale, Pero ustedes sí me oyen a mí, que es lo... perfectamente. Sí, vale. Y luego tenemos investigadores postdoctorales, pues un investigador postdoctoral de Marruecos, Khalid, otro de México, Carlos, otro de Serbia, Nicola, y una investigadora postdoctoral de Eslovenia. Así que es el equipo subestelar al completo. Verán en esta charla algunos de los resultados obtenidos y también en proceso, con alguna sorpresa hacia el final de mi charla. Vamos a ver. Bien. Además de eso, hay una estudiante de fin de máster que no forma parte del equipo, pero que acaba de defender su proyecto. Y bueno, he aprovechado esa memoria que ha presentado a Sahara Velasco Nevado acerca de los objetos de nuestro sistema solar y en particular de la organización de separaciones que hay en estos objetos que presentan una cierta regularidad conocida desde hace siglos como la ley de Titius-Bode. Lo que quería señalar es que el espacio interplanetario está mayormente vacío. Hay objetos pequeños, relativamente pequeños, comparado con los planetas, pero básicamente desde primaria, desde la infancia, se enseña que por un lado existen las estrellas como el Sol, que tienen su brillo, su propia fuente de energía, y los planetas que reflejan, sobre todo la luz que vemos, es luz reflejada de la estrella, del Sol. Ese, digamos, es el conocimiento a nivel de escuela de primaria, de los libros de texto. Bueno, veremos que en realidad los planetas sí que tienen su propia misión, brillan, pero de una manera más débil y son más fríos, por lo tanto emiten sobre todo en el infrarrojo, en, digamos, colores, longitudes de onda que no apreciamos, en las cuales nuestro ojo no es sensible. Pero con instrumentos sí que podemos observarlo. Eh, Hace 5 años celebramos el 25 aniversario del descubrimiento de la primera enana marrón desde los observatorios de Canarias. Este objeto se le denominó Teide 1 y se encontró en el cúmulo abierto de las Pléyades. Este es un cúmulo abierto que es visible a simple vista, se conoce también como las Siete Hermanas, lo podemos ver perfectamente desde Canarias, de hecho lo podemos ver en estas noches, en noches relativamente oscuras, bueno, ahora no que hay luna llena, pero es bastante fácil de identificar. Y utilizando imágenes profundas, pues ahora ya hace 30 años, porque esto es una comunicación que salió en un comunicado de prensa del IAC de hace ya 5 años. Entonces aquí pues se celebraba el que habíamos encontrado la llamada primera nana marrón en el cúmulo de las Pléyades. Esta es una enana marrón, esto es un espectro modulado, sobre todo por bandas de absorción de óxidos de titanio y de vanadio, y también algunas líneas atómicas de elementos químicos como el potasio y el litio. En particular el litio, pues era un elemento químico que fue muy importante, y bueno, todavía lo es para investigar cuál es la naturaleza de estos objetos,
ya que es un elemento químico que tiende a ser destruido en el interior de estrellas y sin embargo en las enanas marrones no se destruye. Aquí lo vemos en esta figura que muestra la abundancia de litio frente a la temperatura de las estrellas y se ve como para las estrellas cada vez más frías la abundancia disminuye porque el litio ha sido destruido y ha sido mezclado hasta la superficie y entonces en la superficie se puede ver esa destrucción del litio y sin embargo cuando ya vamos a temperaturas suficientemente frías se vuelve a ver el litio y eso es una indicación de que estamos en el dominio subestelar, es decir, en un dominio en el cual los fenómenos físicos son diferentes a los de las estrellas. Actualmente, esta ya es una figura de un trabajo que está en curso, en el cual pues tenemos muchos más objetos, objetos tanto en cúmulos como en la vecindad solar, y aquí pues distinguimos diferentes dominios de masa entre las enanas de baja masa, las low mass stars, y luego las enanas marrones masivas, que tienen unas masas en torno a las 60 masas de Júpiter, y las enanas marrones menos masivas, con masas por debajo y que en torno pueden llegar a unas 20 masas de Júpiter. Y hay un acuerdo razonablemente bueno con los modelos teóricos que se va mejorando con los años, a medida que vamos obteniendo más datos, pues los modelos se van ajustando. Comenté pues que en el año 1995 encontráramos en los observatorios de Canarias la primera enana marrón en el cúmulo de las Pléyades y el mismo año se encontró en California, en el observatorio del Monte Palomar, otra nana marrón que se publicó unos meses después y es una enana marrón diferente, porque por un lado es una compañera de una estrella, una nana roja, que son las estrellas más abundantes en la galaxia. La nana roja es lo que pueden ver aquí como una estrella, como no un punto de luz, sino es porque saturan los detectores, entonces pueden verlo aquí como este gran brillo en el centro del detector y un objeto muy pequeño, mucho más débil, que se detecta gracias al uso de un instrumento llamado coronógrafo, que fue un instrumento desarrollado sobre todo en Francia hace aproximadamente casi un siglo para realizar observaciones del Sol y poder ver la corona del Sol. Y por eso se denomina coronógrafo, un instrumento que intenta bloquear la luz de la estrella para poder ver objetos o halos o discos alrededor de la estrella que sean mucho más débiles. Y bueno, y la imagen más nítida es del telescopio espacial, que bueno, ese ya tiene esa nitidez porque está fuera de la atmósfera y no tiene la turbulencia de la atmósfera. Este objeto tiene un espectro dominado sobre todo por la presencia de metano. Y eso lo hace que tenga una apariencia similar al propio planeta Júpiter en nuestro sistema solar. Aquí pueden ver una comparación del espectro infrarrojo de este objeto subestelar compañero de la estrella Gliese 229 y Júpiter. E inmediatamente se ve esa correspondencia. Otro objeto que más recientemente hemos estudiado, en este caso con el Gran Telescopio de Canarias, es el objeto denominado W1828. Es un objeto que ha sido observado con el telescopio espacial Hubble, con el telescopio espacial James Webb, y en esta imagen, que esta imagen es del Gran Telescopio de Canarias, se compara en la posición 1, es dónde estaba este objeto cuando fue observado en mayo de 2011 con el telescopio espacial Hubble. La posición 2 es nuestra observación con el Gran Telescopio de Canarias en agosto de 2021 y la posición 3 es
en julio de 2022 con el James Webb. Entonces pueden ver que el objeto se desplaza con una velocidad bastante significativa en cuestión de años, mientras que las estrellas del fondo permanecen prácticamente fijas. Así que con estas observaciones del Gran Telescopio de Canarias pudimos por primera vez detectar este objeto en las longitudes de onda del óptico más rojas, y es el objeto que está en verde en esta figura. Es un objeto que es el más tardío, el más frío que se ha observado en estas longitudes de onda. Y sus colores pues son más azules de lo que se esperaba, lo cual pues estamos todavía estudiando y analizando qué es lo que significa. Pero bueno, en todo caso es un resultado muy interesante del Gran Telescopio de Canarias. Así que estos tres objetos que les he mencionado, Teide 1, el primero que les comenté en las Pléyades, Gliese 229b, que es la compañera de la estrella enana roja que les mostré que se había detectado con coronografía, y WISE 1828, que es un objeto descubierto más recientemente y que hemos detectado e investigado con el Gran Telescopio de Canarias, son objetos subestelares. Y aquí se representan como una secuencia de propiedades y también se pone como comparación al propio Sol. El Sol tiene una temperatura efectiva, una temperatura, digamos, representativa de su superficie de 5.800 Kelvin, y es una estrella amarilla, de lo que se conoce tipo espectral G. Por otro lado, Gliese 229 es una nana roja con una temperatura de 3.600 Kelvin. Teide 1 es una nana marrón joven. Es una nana marrón que por su juventud todavía está en una fase relativamente caliente, disipando una cantidad apreciable de energía gravitacional. Gliese 229b puede tener una masa similar a Teide 1, pero es más vieja y está en una fase evolutiva más avanzada, se ha contraído más y se ha enfriado más. Y WISE 1828 es un objeto subestelar que todavía ha enfriado más. Y de hecho, la temperatura superficial de este objeto es similar a la de la Tierra. Es decir, es un objeto en el cual podríamos estar de una manera relativamente cómoda en su superficie en cuanto a temperatura. No tanto en cuanto a la gravedad superficial que tiene, porque pesaríamos más. Al ser un objeto más masivo, pues sentiríamos una gravedad mayor y nos sentiríamos más pesados. Tendríamos que adaptarnos a ello. Y por otro lado, pues está el planeta Júpiter, que tiene una temperatura aún más fría de 125 Kelvin y un tamaño similar a WISE 1828. En términos de cómo evolucionan con el tiempo la temperatura de los objetos, anteriormente les mostré ejemplos que son como fotografías de diferentes fases evolutivas de los objetos. Pero aquí estas curvas lo que nos muestran son cálculos teóricos de este continuo de evolución entre las estrellas, las enanas marrones y los planetas. Y podemos ver que el comportamiento de las estrellas es que con el tiempo estabilizan su temperatura, gracias a la fusión del hidrógeno en su interior, que actúa como un termostato. Entonces, durante muchos millones de años, las estrellas son muy estables. Sin embargo, las enanas marrones no son tan estables, continúan enfriándose, aunque cuando son muy viejas, digamos, enfriamiento se va ralentizando. Y luego los planetas, pues también son un poco análogos a las enanas marrones en cuanto
a que también se continúen enfriando y ralentizando ese enfriamiento. Es importante que nos demos cuenta que este campo de la astrofísica subestelar se ha desarrollado muy rápidamente. En el año 1994 no conocíamos ningún objeto subestelar y actualmente el 17% de los objetos que pueblan nuestra vecindad solar dentro de 30 años luz son objetos subestelares. El censo de objetos que conocemos dentro de 30 años luz eh, se constituye de unos 500 objetos, de los cuales 20 son enanas blancas, 26 estrellas como el Sol, 38 son enanas naranjas, 249 las enanas rojas, que como decía antes son las estrellas poco masivas y frías, que son las más abundantes, 86 son enanas ultrafrías, es decir, ya pueden ser enanas marrones, y 81 son exoplanetas. O sea que probablemente el censo en cuanto a exoplanetas y en enanas ultrafrías todavía es incompleto, pero ya vemos que esto va en aumento. Ahora les quiero hablar un poco del satélite Euclid, que fue lanzado desde Cabo Cañaveral el 1 de julio de 2023. Aquí tienen una imagen tomada en realidad porque fuimos para allá a ver el lanzamiento y fuimos testigos del lanzamiento exitoso con un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX. Este es el satélite unos meses antes en Turín y aquí estoy en una visita junto a un colega del CSIC en Cataluña y un colega de la NASA. Y aquí pueden ver el enorme telescopio que ahora está en el espacio. Es un telescopio que tiene algo más de 1 metro de diámetro de su espejo primario y pesa un poco más de 2 toneladas. Tiene dos instrumentos. Tiene un instrumento visible que toma imágenes con un filtro amplio y luego tiene un instrumento infrarrojo cercano que tiene una capacidad de espectroscopía sin rendija de baja resolución y luego también imagen en 3 filtros. Al principio, después del lanzamiento, pues se pasó por una fase de verificación, después una fase de verificación y luego una campaña para estimar los errores en el frente de onda, porque el objetivo principal de esta misión es hacer medidas muy finas de la estructura del universo a gran escala. El mapeo ha comenzado ya y va a tardar casi 6 años en completarse. Estas son algunas de las primeras imágenes que muestran el tipo de datos que nos está dando Euclid. Por un lado, pues son imágenes muy nítidas en el infrarrojo cercano, por otro lado, también imágenes con aún mayor nitidez, ya que el número de detectores en el óptico es mayor que en el infrarrojo cercano y la escala de píxeles es más pequeña. Y luego en el infrarrojo cercano, pues estos espectros sin rendija que ven aquí como una serie de bandas horizontales. Cada uno de estos, pues es la dispersión de los objetos que se ven en las imágenes. Una de las primeras observaciones realizadas con Euclid fue el programa de observaciones tempranas y ahí conseguimos introducir algunos cúmulos globulares y cúmulos muy jóvenes, perdón, no cúmulos globulares, cúmulos abiertos de muy temprana edad y en particular pues una zona conocida como el cúmulo de Sigma Orionis, también la famosa nube molecular Barnard 33, el,
la zona de frente de ionización de hidrógeno IC434 y el cúmulo embebido, el cúmulo extremadamente joven NGC 2023. Esta es una región muy compleja. Es una región en la cual una parte tiene bajo enrojecimiento interestelar debido a que la estrella Sigmariones es una estrella muy caliente que ha barrido y ha ionizado una parte del espacio y ha aclarado esa zona. Y al encontrarse con unas nubes más densas, ha producido este frente, esta especie de barrera, a partir de la cual pues vemos esa condensación de nubes donde el enrojecimiento es mucho mayor y los objetos son más jóvenes. Hemos estudiado de momento sobre todo la parte más clara y ahora la tesis de la estudiante griega, Stella Cilia, se está enfocando en esta otra región más complicada. Esta es otra zona que conseguimos observar con Euclid. Es una zona dominada por dos concentraciones conocidas como NGC 2071 y Messier 78. Otra zona muy rica, muy compleja y que también pues, está en proceso de ser analizada. Algunas de las imágenes de objetos subestelares eh, presentaban unas elongaciones y en particular esta presentaba un objeto más débil, resuelto, en el óptico. En el infrarrojo cercano, pues no se resolvía tan bien porque las imágenes no son tan nítidas, pero estamos estudiando las propiedades de este objeto porque pensamos que tal vez se trata de una compañera de masa planetaria de este objeto subestelar. Actualmente Euclid está en el año 1, que ven aquí en verde. Este es el mapeo que está en curso durante 6 años. Y aquí tienen el plan de Euclid en los próximos años, que es sobre todo cubrir estas zonas que tienen un interés cosmológico más alto. Es decir, que Euclid evita las zonas de mayor enrojecimiento, tanto interestelar como intergaláctico. Con Euclid esperamos ir mucho más allá que lo que había sido posible hasta que ha llegado y detectar los objetos subestelares a distancias en las cuales podemos explorar las diversas componentes de la Vía Láctea. En particular, aquí hay una comparación de los límites de sensibilidad de Gaia para un cierto tipo de objetos subestelares y es este circulito que hay aquí que tiene una distancia de 100 parsecs con respecto a nosotros y sin embargo, con los mapeos de Euclid, pues para los mapeos anchos podemos ver que llegamos a varias veces esa distancia y ya con los más profundos, que tienen menos área, pues llegamos a unas distancias realmente muy considerables, en las cuales podemos eso, pues incluso tener posibilidades de explorar el halo de nuestra galaxia, que es la región menos conocida. El primer artículo que ya ha sido aceptado y se ha publicado en el Astrophysical Journal este año, en cuanto a las enanas ultrafrías eh, descubiertas y clasificadas con Euclid, lo hemos liderado desde el Instituto de Astrofísica. El primer autor es el postdoc mexicano del grupo subestelar, Carlos Domínguez Tagle. Segundo autor, Marusa Serjal, que es la postdoc que les comenté antes. Y Nafis Sedigui, una de las estudiantes de doctorado. Entonces, este es un artículo liderado desde el IAC por el equipo subestelar. Y en este artículo
se utilizan espectros que han sido extraídos de los datos de Euclid. Aquí podemos ver dos de los espectros con la identificación de líneas de absorción de potasio y también de bandas moleculares de hidruro de hierro, de agua, de metano, para dos objetos que se clasifican como de tipo espectral L, y uno podemos ver que es más brillante, tiene una magnitud en la banda J de 15, y entonces el espectro pues tiene una buena señal ruido. Y sin embargo otro que es más de 3 magnitudes más débil y bueno, pues es similar, pero más ruidoso. Y así podemos ver en esta figura que Euclid pues cubre más de, tiene un abanico bastante amplio el brillo de los objetos que se pueden caracterizar. Y esta es una colección de objetos ultrafríos eh, que es obtenida con los datos de Euclid y ordenada desde la parte de arriba más calientes a la parte de arriba más fríos. Entonces, en la parte de arriba, pues se clasifican como los tipos más tardíos, similares a las enanas rojas más frías. Entonces, pues aquí tiene este tipo de espectro. Y sin embargo, pues vamos viendo cómo la profundidad de la banda de agua, que es la que ven que domina en la parte hacia la izquierda del espectro, que pueden ver cómo modula y se hace muy profunda en la parte ya más de abajo, donde tenemos los objetos más fríos. La estudiante Nafis Seddighi está desarrollando cálculos teóricos para obtener los parámetros físicos de estos objetos y pues en particular aquí se ve un ajuste que funciona bastante bien de uno de los espectros de Euclid y en el cual pues obtiene que la temperatura de este objeto es de 800 Kelvin y una gravedad superficial de 5,5. Y además puede determinar que este objeto probablemente tiene unas condiciones de no equilibrio en la atmósfera. Ya para ir terminando, les quería comentar este resultado sorprendente que nos tiene ahora mismo pues, muy ilusionados y hemos solicitado tiempo de seguimiento tanto en el Gran Telescopio de Canarias como en el Very Large Telescope en el Observatorio de Paranal, en Chile, porque es un objeto que se puede observar desde ambos observatorios que nos dan datos complementarios. Aquí pues podemos ver que el objeto se ha detectado a mediados de 2024 con Euclid y es el objeto brillante que está en el centro y buscando en imágenes de archivos pues nos dimos cuenta que este objeto también se detectaba en años anteriores desde otros telescopios y en el 2016 pues este es el mismo objeto pero ya no está en el centro de la imagen, está desplazado como pueden apreciar. En el 2009 su desplazamiento es aún mayor y en el 2003 pues aún mayor. Por lo tanto, con estas imágenes podemos medir cuál es el desplazamiento tangencial del objeto y con una estimación de la distancia del objeto, pues podemos calcular qué velocidad tiene en el plano del cielo. Todavía no conocemos la velocidad radial, que es la componente que nos falta porque son las observaciones que hemos pedido. Así que bueno, considerando diferentes posibilidades para la velocidad radial, pues se ha simulado de dónde viene este objeto, haciendo una simulación del recorrido del objeto en los últimos millones de años y cómo ha llegado hasta donde está ahora, cerca del Sol. Y aquí están las diferentes posibilidades. Lo más probable indica que este objeto no procede de nuestra galaxia, sino que este objeto nos está viniendo de fuera de nuestra galaxia. Y bueno, la verdad que sería la primera vez que esto se descubre
y estamos pues en el proceso de analizarlo e intentar entender y sobre todo pues medir la velocidad radial para determinar cuál de estas posibles trayectorias es la real. Ya no cuál es la más probable, sino cuál es la real. Y bueno, pues espero que oigan hablar de este objeto en los próximos meses y bueno, termino y estoy dispuesto a si tienen alguna pregunta. Bueno, como ha dicho el profesor Eduardo, primero que todo, muchas gracias, Eduardo, por tu interesante charla. Abrimos el turno para preguntas. Ya tenemos una pregunta en el chat de Tomás Villa, que dice que ya que las enanas marrones se enfrían de forma muy gradual, podrían ser potencialmente interesantes para el ensamblaje de química, interesante que sean componentes útiles para la formación de la vida. Un visitante interestelar. Sí, es interesante y se han publicado algún trabajo, no muchos, hay dos o tres trabajos publicados en los últimos años en los cuales precisamente se estudia esa posibilidad y bueno, pues concluyen que sí, que en los objetos subestelares se puede desarrollar una química compleja. Nosotros actualmente con los datos que tenemos podemos ver que hay química, pues ya que hay compuestos químicos como el metano. eh, pero todavía pues estamos los procesos incipientes de caracterizar estos objetos. Hay un artículo que ha sido publicado en Nature hace unos meses, en el cual hemos participado, eh, y con un espectro muy bueno del James Webb se consiguió la detección de la molécula de silano, que es también un indicador de una química compleja en la atmósfera. Y tenemos otros indicadores que indican que hay procesos de no equilibrio. Entonces, en cuanto a la química, estos objetos son muy interesantes. Bueno, ya digamos, de la química a la vida, ya sabemos que ahí hay un trecho muy grande y sería objeto de una discusión muy amplia, bueno, incluso de otra charla. Eh, Eduardo, no sé si fue influenciado por algunas enanas marrones, blancas o algún otro planeta, pero estás ahí tipo fantasmagórico tu imagen. ¿Será falta de luz o qué pasa ahí en el...? sí, es que claro, estaba aquí con la luz natural Ya, y y se ha ido. ya con el cambio de hora y todo, un segundo que Vale. enciendo la luz. Sí, señor. No hay problema. Esperamos tranquilamente. Esperamos que vuelva Eduardo con luz propia, como la que tiene. Perfecto. Dice maravilloso. Muchas gracias, Tomás Villa. Dice Daniel, gracias por su exposición. En estos objetos subestelares se detectan líneas de absorción del agua, pero se puede detectar espectroscópicamente el agua en otros estados de agregación. Eh, en otros estados sería, digamos, en un estado que no sea el estado gaseoso, ¿se refiere? Sí, Sí, o sea, por ejemplo, la pregunta es si podríamos detectar agua líquida o hielo en estos objetos. claro, sí, perfecto, es lo Mm, que dice él. sí, sí. Bueno, es más complicado. Estos objetos son sobre todo gaseosos, pero podría haber partículas de hielo, podría haber gotículas de agua líquida, mm, que serían, digamos, unos efectos más difíciles de detectar. No lo podemos confirmar ni descartar. De momento lo que vemos es el vapor de agua, que es lo que cabría esperar, porque al igual que Júpiter, estamos hablando de gigantes gaseosos, al menos en su superficie, la superficie observable. Son objetos que podrían tener esos otros estados del agua, pero más bien más hacia el interior. Entonces, hay procesos que pueden hacer
que ese material del interior salga a la superficie. Y bueno, pues hay que hacer seguimiento en el tiempo para ver si se detecta alguna variabilidad. Vale, gracias, Eduardo. Con estos temas, con estas cuestiones del directo, me salté a Carmelo González, le pido disculpas y retorno gracias a su pregunta. Dice, gracias, gracias por esta charla, tanto al ponente como a la organización, muy interesante. Dice, tengo una pregunta. Tengo referencias que existe una colaboración entre el William Herschel Telescope en La Palma con WIF y Gaia. Pregunta, ¿existe algún proyecto de colaboración entre Euclid, el IAC y los observatorios de Canarias? Y de ser así, ¿en qué consistiría y con qué instrumentos? Em, pues yo lo que he presentado acerca de Euclid es en el ámbito de la astrofísica subestelar, pero Euclid eh, toca muchas, prácticamente todas las ramas de la astrofísica. Entonces puede haber cosas que yo no conozco, acuerdos que en el ámbito de lo que he hablado hoy, no conozco que haya ningún acuerdo de ese tipo, pero no descarto que lo haya en algún otro ámbito de la astrofísica. Ah, correcto, gracias. Tiene el turno también la persona, alguna persona quiera decir, quiera hablar, puede abrir su micrófono y comentar o opinar o preguntar. ¿Vale? Estamos abiertos, estamos unos minutos de intercambio, de preguntas. Bueno, por lo visto ha estado claro, se ha debatido bien, hemos conversado bien y hemos escuchado una charla muy interesante. Pues nos queda bueno agradecer eh, profundamente al profesor Martín por su interesante charla, por su colaboración con este programa de amigos del IAC e invitarles, como siempre, a la próxima sesión que será anunciada en su momento y seguramente va a ser tan interesante como la de Eduardo. ¿Ok? Muchas gracias a todos, nos despedimos y seguimos en contacto. Gracias, profesor Martín. Gracias a todos, que sigan bien. Perfecto. Un saludo.